Así que, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Si usted me acompaña en Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. Si usted abre la Biblia, si usted trajo su Biblia, hermanos, allí en su Biblia de papel, de hojas, ábrala. Si trae su Biblia, ¿verdad? También en su teléfono, ¿verdad? O su tableta, pues también ábralo ahí en el nombre de Jesucristo. Lo bueno sería, es cierto, como dice nuestro pastor, se nos ha enseñado a traer nuestra Biblia, ¿ven? Si se nos apaga la pila, pues tenemos la Biblia, ¿ven? Dice así la palabra del Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. ¿Ya lo tiene, hermano? Sí, dice así entonces la palabra del Señor de esta manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Esta palabra que dice no hagáis contienda o nada hagáis por contienda, por vanagloria, también la Nueva Traducción Actual dice no hagan nada por orgullo o solo por pelear. También esta traducción le da más luz al texto que estamos leyendo. El tema de la predicación, hermano, se titula ¿cómo debo estimar a los demás? Cuando saludó a su hermano le dio una sonrisa, quiere decir que lo está estimando, le da una sonrisa y dice estoy alegre. Y si su hermano está alegre, usted sonríe. Si su hermano está triste, usted se va a quedar pensando ¿por qué está triste? ¿Amén? Así que, hermanos, hoy el Señor tiene algo para nosotros que necesitamos fortalecer, hacer, poner por obra en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos y hacemos una oración y le decimos así a nuestro Señor Jesucristo? Con oración, digámosle: Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor. Hoy, Dios mío, nos permites estar una vez más en tu casa de oración. Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón. Necesitamos tu palabra, necesitamos el consejo, Señor, que tú tienes para con nosotros. Dios mío, nuestras vidas podemos sentir que necesitan de ti. Podemos sentir, Señor, que el tiempo ha pasado, Señor, 25 años, han pasado 28, han pasado un año, 2. El tiempo que haya pasado desde nuestra conversión, Señor, hasta el día de hoy estamos aquí. Muchos ya no permanecen, Dios mío, pero hoy tu iglesia, Señor, los que estamos, muchos seguimos permaneciendo. Ayúdanos a comer esta palabra, este pan de vida. Ayúdanos, Señor, a digerirlo. Ayúdanos a digerirlo. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor. Hoy te necesitamos, Cristo. No podemos vivir, Señor, como de la apariencia. No podemos vivir acostumbrados a ciertas maneras de vivir. Te pido, Señor, que nos ayudes, nos hables en tu prédica, en la palabra tuya, mi Señor. Así entrego el mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, denle un fuerte aplauso, tome su asiento, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. La semana pasada se habló cómo debo ayudar a los demás. Nuestro hermano ministro Eladio Romero, él predicaba acerca de cómo podemos ayudar a los demás. La iglesia necesita ayuda, los hermanos necesitan ayuda. La palabra me venía un texto a mi mente cuando el Señor dice, ¿cómo puedes ayudar a tu hermano? Dice, y le quiere sacar la paja de su ojo, la basurita que tiene, y tú tienes una viga bien grande en tu ojo. Dice, ¿cómo se la vas a poder sacar? Dice, primero quítate la viga de tu ojo y entonces ayudarás a tu hermano. La iglesia necesita unirse, la iglesia necesita estar en un mismo sentir para poder, hermanos, luchar en contra de muchas cosas. Y por eso hoy, hermanos, el tema de esta predicación se llama y se titula también ¿cómo debo de estimar a los demás? Ya se nos enseñó que es necesario hacer algo para ayudar a alguien más. Si yo no tengo lo necesario para ayudar a alguien más, no lo voy a poder ayudar. Pero si cambiamos esa mentalidad, si cambiamos nuestra manera de ser, de vivir, podremos ayudar a alguien. Pero ahora, aparte de ayudar a alguien, ¿cómo debemos de estimar a los demás? Porque de nada nos sirve ayudar a alguien más, pero si no hay una estima. Y por eso hoy, hermanos, la palabra
La palabra que hoy se nos da por parte del Señor tiene mucho significado, tiene mucho que decir a nuestras vidas, y por eso hoy la palabra estimar es respetar, es amar, es tener un concepto de lo que alguien más tiene. Y estimar es cuando vemos a la persona, al hermano, al amigo, podemos estimar y decir, tiene buen carácter o tiene mal carácter. Podemos estimar, tiene una conducta muy recta o posiblemente no. Entonces estamos viendo lo que pasa, pero de la misma manera también nosotros respetamos, también nosotros queremos, cuando tenemos ya un tiempo de convivencia, podemos amar los unos a los otros. Y eso es hermoso, poder saber que podemos estimar a alguien. Entonces, ¿cómo podemos estimar a los demás? Yo creo que hasta este punto Dios nos ha unido a nosotros como iglesia y nos estimamos, nos amamos unos a los otros en el Señor Jesucristo. Nos amamos, nos queremos, nos vemos unos por los otros en cierta parte, en cierta manera. Creo que hemos llorado con los que lloran, hemos reído con los que ríen, tal vez no al 100%, pero sí hemos llorado y hemos reído en una parte. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no somos completamente, ¿verdad? No estamos completamente en ese momento de sentir lo que está pasando el hermano. Sentimos en una parte, pero no estamos en su carne, en su cuerpo. Solamente la persona que lo sufre lo está sufriendo, pero sí lloramos, sí sentimos en una parte que hay en nuestra vida. Entonces hoy el Señor nos dice cómo debemos de estimar a los demás. Y algo Dios me puso en mi corazón. El consejo viene, hermanos, en la palabra en 1 Corintios 12:2, capítulo 12, verso 12 al 26. La palabra nos enseña algo muy poderoso, muy importante, y nos habla acerca del cuerpo, y dice que el Señor así como el apóstol Pablo considera al cuerpo y dice que el cuerpo tiene muchos miembros, tiene dedos, tiene manos, todos los miembros que tiene el cuerpo, pero es un solo ser, tiene muchos miembros, pero viene a ser un solo cuerpo. Y el apóstol empieza a darlo a entender, no lo vamos a leer todo, pero para parafrasearlo quiere decir que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Estamos conectados en el Señor, en una fe, en un bautismo, estamos conectados en el Señor. Y eso nos hace a nosotros a sentir y saber de que somos un cuerpo en el Señor Jesucristo. El apóstol luego dice, más adelante en los versículos dice que así como somos cuerpo, no podemos decirle a la mano, no te necesito, y dejarla por allá a un lado. No podemos decirle al ojo, no te necesito, o menospreciarlo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro cuerpo. El apóstol le está diciendo, no te puedes quitar la mano, no te puedes quitar el ojo, no te puedes quitar ningún miembro porque lo necesitas. Y luego dice, para poderlo poner más profundo, dice, aún los miembros más pequeños, que parece ser que no son tan necesarios, los vestimos con mucha cautela, con lo mejor. Y nos da a entender que todo es importante y necesario. El apóstol da a entender a la iglesia que la iglesia, hermanos, es un solo cuerpo. Todos somos un solo cuerpo, muchos miembros, muchos dones, muchas cosas que Dios nos ha dado, pero somos un solo cuerpo en el Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él es digno, hermanos, a Él le pertenece. El verso 25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El verso 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, con esta palabra tenemos mucho que decir y tenemos mucho que hacer. Así que su hermano a un lado, su hermana a un lado de usted, debemos de considerar hoy y apreciar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Cuando nosotros nos vemos al espejo, nos decimos algo bonito o se dice algo feo. Se preocupa, ya me están saliendo canas. Se preocupa, ya me están saliendo patas de gallo. Se preocupa porque el cuerpo está cambiando, porque esa es el ciclo de la vida.
y se preocupa, pero aún así usted de repente dice, qué hermoso te miras, qué alto te miras, qué delgadito estás. Y usted se empieza a apreciar. ¿Por qué? Porque eso, hermano, lo hace a usted vivir. A eso lo hace a usted tener, hermano, en su vida ánimo. Lo hace sentir, hermano, que Dios hizo cosas perfectas en la vida. Y más aparte, cuando usted se dice a su ser, como dice el apóstol Pablo, ¿no se ha referido esa frase a usted mismo? El cuerpo a la verdad se va desgastando, pero el interior, dice el Señor, se va renovando cada día en el poderoso nombre de Jesucristo para un día estar con el Señor. Así que, hermanos, tenemos, como el apóstol nos enseña, como la palabra hoy nos enseña, un apóstol preocupado por la iglesia, un apóstol que dedicó su vida cuando Dios lo llamó, un perseguidor de gente de la iglesia, perseguía a la iglesia, un perseguidor matando, poniendo a gente en cárcel de la iglesia, pero Dios cambió su vida, le enseñó el amor, le enseñó todo lo que él necesitaba ahora hacer en Cristo Jesús, y comenzó, hermanos, él fue el apóstol de los gentiles, como se refiere en la palabra del Señor. Y él amó tanto la iglesia que él, hermano, se dedicó a enseñarla, se dedicó a llevar la palabra. Y cuando él, hermano, empieza la iglesia a crecer, empieza a establecer iglesias, obras, él las amó en grande manera y las consideró como hijos a cada uno de los miembros de la iglesia, porque Dios le permitió rescatarlos de ellos donde estaban en su vida. Y por eso fue tanto, hermanos, su dedicación, el llamado de Dios a su vida. Y él enseñó a las iglesias cómo debían de estimarse unos a otros. Y es por esa la razón que hoy, en este día, Dios nos habla a nosotros cómo debemos estimarnos unos a los otros. Nunca va a dejar de que vamos a tener ciertas situaciones, ciertas diferencias, pero es ahí donde vamos a demostrar nosotros el verdadero amor del Señor Jesucristo sobre nosotros mismos. Algo tenía la iglesia que el Señor comenzó en la iglesia primitiva. Algo estaba sucediendo en la iglesia poderosamente, y es que ellos tenían algo poderoso en el Señor, pero lo voy a referir más adelante. Hoy entonces, Proverbios 15:22 dice algo importante también, ya que pusimos un poco de plataforma y dar a entender que es tan importante la unidad y saber estimarnos unos a otros, porque ahí hay fuerza, hay poder. Usted ha escuchado la frase, la unión hace la fuerza. A ver, sí se puede, sí se puede. Usan la frase, ¿por qué? Porque la unión, porque en un acuerdo hay algo que se va a mover, hay algo que se va a hacer, hay algo que se va a lograr. Y por eso es esa frase. Pero Proverbios capítulo 15, verso 22 dice la palabra: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. O sea que los pensamientos son frustrados donde no hay ¿qué? Consejo, donde no hay un consejo, donde no hay una unidad, donde no hay una estima, donde no hay esto, quiere decir que entonces hay una frustración. ¿Cuántos estamos frustrados hoy? Ninguno. Y si hay frustración, sabemos que Jesucristo, nuestro Dios, nos va a ayudar a salir de esa situación. Por eso estamos aquí en este lugar. Por eso usted está aquí junto a nosotros con el pastor en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ayudar a vencer. Dios nos va a ayudar, hermanos, a tener victoria en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están listos para tomar, hermano, esa victoria en sus vidas y decir: en el nombre del Señor vamos a poder triunfar, vamos a poder salir de ello? Mi hermano, mi hermana, el que está en necesidad, Dios me va a ayudar. Mis hijos, este es el lugar más correcto donde ellos pueden estar, porque Dios ahí me va a ayudar a sobresalir adelante. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos dice cómo debemos de estimarnos. En una manera muy especial lo dice el apóstol. Entonces, también dice la palabra del Señor que más en la multitud de consejeros se afirman. Por eso hoy volvemos a decir y a declarar y a repetir que estamos en el lugar correcto para vencer. Amén, hermanos. Así que hoy el Señor nos dice cómo hacerlo. El apóstol Pablo nos pone una palabra en nuestro corazón. Lo importante es, ¿qué vamos a hacer con la palabra? Por los años que tenemos,
¿Qué hemos hecho con la palabra? Nos ha ayudado a permanecer, pero creo que no es todo. Yo creo que en estos tiempos más difíciles necesitamos más al Señor. Así que hoy, hermanos, fortalezcámonos en el Señor Jesucristo. Esta palabra dice, por contienda o por vanagloria, dice el Señor. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, le dice, no se comporten de esa manera, no hagáis por contienda o por vanagloria. Y es aquí donde empieza a entrar una palabra a nuestro entendimiento, y todos la sabemos. La definición de contienda es lucha, enfrentamiento, una discusión, un debate. Esa es la definición de la palabra contienda. Si no lo habíamos profundizado, es un enfrentamiento, una discusión, una pelea. Y nosotros no tenemos otra pelea que no sea con nuestra carne, con nuestro espíritu. Tenemos diferentes luchas y peleas, pero cuando se habla de la iglesia, también hay diferencias. Y quiere decir que también en la iglesia puede haber enfrentamientos y puede haber discusión. Puede haber discusión con el hermano, con la hermana, cuando algo no parece. Puede haber discusión contra el pastor, cuando se nos dice, cuando se nos predica, cuando se nos enseña. ¿Por qué? Porque a lo mejor sentimos que no nos conviene, sentimos que nuestra carne no lo quiere aceptar, pero es una realidad que el Señor tiene una palabra para nosotros. Entonces, esta palabra nos da a entender que la contienda es un enfrentamiento, es un debate, una discusión, porque hay algo que estamos haciendo, estamos enfrentando. Para este momento, hermano, en su mente, en su corazón, podemos nosotros meternos en nuestro corazón y pensar, Señor, estoy debatiendo, estoy discutiendo, estoy en un debate, ¿cómo está mi vida? Porque esta prédica es una predicación también de reflexión, porque todos dijimos que en el Señor podemos tener la victoria. Y para poderla tener, tenemos que unirnos en el Señor Jesucristo. Necesitamos estimarnos en todas las formas para poder llegar, hermanos, a tener ese sentir que tenía la iglesia primitiva en el principio de la iglesia. Bíblicamente también, también vanagloria, la traducción de vanagloria también se dice presunción u orgullo del propio valer. O sea, es una presunción, un orgullo, una vanidad del propio valer. O sea, yo valgo esto. Y viene un orgullo, yo soy esto porque yo soy muy parecido. Yo soy esto porque tengo un estado social alto. Yo tengo esto porque yo tengo inteligencia. Eso es la vanagloria, una presunción, un orgullo del propio valer. Pero cuando nosotros estamos en el Señor, podemos decir diferente. Podemos decir, hermano, qué tremendo eres, qué tremendo estás en el Señor, sigue luchando. Poder decir de nosotros, todo lo que tengo, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que tengo es por Jesucristo, no es por mí, sino es por el Señor. Esa es nuestra vanagloria, como dijo el apóstol Pablo. Bíblicamente también la característica principal de orgullo es la enemistad hacia con Dios y hacia nuestros semejantes. Es una característica, también la Biblia lo dice que es una característica, y principalmente en el orgullo es la enemistad hacia con Dios y hacia con nuestros semejantes. El orgullo es un pecado muy mal interpretado y muchos pecan en ignorancia. O sea que la característica es una enemistad contra Dios o contra nuestros hermanos, lo que es el orgullo. Y eso, hermano, también es importante. ¿Por qué? Porque en veces cuando se interpreta, podemos ignorar que estamos viviendo una vida en el Señor, pero podemos ignorar que algo está sucediendo y no nos damos cuenta que algo está pasando en nuestros medios, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestros alrededores, con nuestros amigos. Algo está sucediendo. Y por eso hoy me dediqué, hermanos, a buscar estas definiciones para poder profundizar un poco más acerca de lo que el apóstol Pablo está refiriendo a lo que él quiso decirle a la iglesia en Filipo. Él estaba diciendo a su iglesia lo que ellos debían de hacer en sus vidas. Así que en 1 Corintios capítulo 1, 10 al 14, hay varios ejemplos que la Biblia relata sobre lo que las iglesias estaban viviendo en el tiempo, en la época cuando estaba el apóstol Pablo. Hace años, hace miles de años de atrás, si menos de 2000 años, sí. Y él vivió, hermanos,
en la iglesia, enseñando a la iglesia, dándoles a ellos a entender lo que ellos debían de hacer. Hoy necesitamos aplicar cierta palabra a nuestra vida y meditar y pensar, Señor, ¿qué está sucediendo en nuestra iglesia? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? Porque recuerde que somos un cuerpo en Jesucristo. Somos un cuerpo, usted no está solo, usted no es único, usted no, hermano, pertenece a algo diferente, usted es parte de la iglesia porque el Señor así lo constituyó. Y aquí el Señor, el apóstol Pablo, pone ciertas cartas, como en este caso a los Corintios, y dice así la palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no os haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que todos estén unidos ¿en qué? En una misma mente y en un mismo parecer. Una misma mente y un mismo parecer es: ¿qué es la voluntad de nuestro Dios hacia la iglesia? ¿Qué es la voluntad del Señor a lo que Dios le da al líder de la iglesia, a nuestro pastor? Que se nos predique, que se nos enseñe. ¿Cuál es, hermanos, el propósito? ¿Cuál es la mente y el sentir? Es Cristo Jesús, en la enseñanza, en la santidad, en la palabra que Dios nos da. Ese es el sentir que Dios tiene para nosotros. Pero la iglesia aquí estaba sufriendo una situación ahora en ese momento. Sigue diciendo el verso 11, dice enseguida, porque había divisiones, y dice el 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Había esa contienda, había esa división, había, hermanos, esas diferencias. Por eso luego dice el verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Efesas, y yo de Cristo. Ellos tenían una división y decían: yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y unos decían: yo soy de Cristo. Mientras estaba Pablo les enseñaba. Mientras estaba Pedro los enseñaba. Pero ellos estaban dividiendo. Y otros decían: yo soy de Cristo. Y cuando decían: yo soy de Cristo, pues ellos entonces no seguían ni a Pedro ni a Cefas, y ellos seguían a Jesucristo tal vez a su manera. Y por eso el Señor nos da a entender ahora que ellos estaban en esa contienda, había divisiones. La iglesia, hermanos, iba en una dirección que iba a ser fácil para ellos, una destrucción. Pero el apóstol les empieza a hablar y les empieza a enseñar que ellos no debían de hacer eso. En el verso 13 dice la palabra, entonces dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Él les empieza a enseñar y les empieza a decir: ustedes, dice, no fueron bautizados por ellos, sino ellos son líderes que nos enseñan la palabra, y tienen ustedes que unirse, de dejar las divisiones. Él les empieza a enseñar lo que debían de hacer ellos en su vida. Había ese tipo de división. También dice Santiago 4, capítulo 4, verso 1 al 3. Les voy a referir estos versículos y luego les voy a decir lo que Dios puso en mi corazón y lo que hay y lo que yo siento, lo que Dios me hizo sentir. Santiago 4 del 1 al 3 dice la palabra del Señor. Otro tipo de situación que vivía la iglesia en ese tiempo, y Santiago le dice ahora a sus lectores, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice: ¿no son vuestras pasiones? O sea, les está enseñando y dice: ¿de dónde vienen estas divisiones? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No vienen de vuestras pasiones, los cuales combaten con nuestros miembros? Y sí combaten, nuestro espíritu, nuestra carne están combatiendo. Hay divisiones. Y por eso el siguiente versículo dice de esta manera: lo que ellos sentían, decía Santiago les dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ellos estaban pasando esto.
tienen esto, entendemos la palabra que dice matáis y dice y ardéis en envidia. Estaba una situación en la iglesia, en ellos que estaban viviendo y estaba surgiendo esto. Pero gracias a Dios que la iglesia aquí está luchando. La iglesia está levantándose. La iglesia, hermanos, tiene una palabra poderosa. La iglesia, hermanos, tiene aún en este día, tiene una doctrina sólida en el Señor Jesucristo. Tiene una palabra, hermanos, que si usted está aquí es porque la palabra lo ha hecho permanecer aún todavía en el Señor Jesucristo. Pero nuestra carne está combatiendo. Y combate nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro ser. Y no solamente combate nuestro cuerpo en sí mismo para uno, sino que de repente quiere combatir en contra de los mismos miembros de la iglesia y está queriendo pasar allí. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos, como dije ya, una doctrina poderosa en el Señor, sólida, que no se ha dejado. Está aquí, vive, late, porque la podemos sentir en el Señor. Así que está contento por esta palabra. Estamos contentos, hermanos, porque el Señor tiene algo muy grande en nuestras vidas. Dice enseguida el verso 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea que allí hay una situación en lo que está mal, en la división, en el orgullo, en la vanagloria. Allí lo está refiriendo ahora Santiago, lo que está sucediendo en ese momento, en ese tiempo en el que él estaba viviendo. Lógicamente no era, hermanos, como ahora. No había tecnología como ahora. No había, hermanos, cosas que podemos ver avanzadas ahora en este tiempo. No las había en ese tiempo, pero sí seguía habiendo dificultad, pecado, envidia. Seguía viviendo, sigue siendo en nuestro tiempo. No se va a acabar hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero sí podemos luchar en contra de ello y poder, hermanos, estimar a nuestros hermanos en una manera muy, muy sana y muy hermosa en el Señor Jesucristo. Otro versículo para pasar enseguida dice Timoteo capítulo 2, verso 23 al 26. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo que él tiene que hacer. Le dice, tú necesitas, Timoteo, ahora hacer esto en tu vida. Un pastor muy joven, un joven que iba, hermanos, en dirección a liderar en la obra. Dios ahora por Pablo lo está llevando, lo está enseñando para que él sea, hermanos, una bendición. Y por eso dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 23 al 26, le dice así de estas palabras, y dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, desecha las cuestiones necias e insensatas. Si usted se pone a analizar, si podemos analizar, hay muchas palabras que hablan de contienda, de disensiones, de insensatez, de muchas cosas está hablando el Señor por medio de las cartas que escribió el apóstol Pablo. El verso 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El verso 25 dice en adelante, porque con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan y se arrepientan para conocer la verdad. Y el 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, el apóstol le está diciendo a Timoteo, deshazte de cosas necias, de la vida que trae contiendas. Dice más, corrige con amor, corrige con sabiduría. Le está diciendo, ¿para qué? Para que también los que sean alcanzados, los que escuchen la palabra, los que sean guiados por ella, escapen del lazo del diablo, como dice el versículo, en los que están cautivos por el enemigo. Por eso dice la palabra del Señor ahora, le dice a Timoteo. Y si nos damos cuenta que está el Señor hablando y está diciendo, hay una situación que va a haber en la iglesia, hay una situación, Timoteo, que vas a pasar, pero tú te vas a dirigir de esta manera. Entonces, hermano, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Hay necesidad en nuestra iglesia,
hay necesidad de nuestros hermanos, hay necesidad en las Dorcas, los jóvenes, los juniors, todos tenemos necesidad. De una u otra forma somos atacados de muchas maneras. ¿Y por qué? Porque vivimos en la iglesia buscando a Dios, pero está el enemigo que nos quiere destruir. Nos va a querer destruir cuando los músicos tocan, va a querer poner disensiones, va a querer poner envidias sobre lo que ellos cantan al Señor. Va a querer poner disensiones para que nos veamos mal unos a otros, para que Él nos ataque y nos quiera destruir, que es nuestra alabanza para el Señor. Él la quiere destruir. ¿Qué quiere decir, hermanos, esta predica hacia nosotros? Que tenemos esa guerra, que nosotros como congregación, como hermanos, vamos a tener cierta tendencia a querer odiarnos y vernos mal, a criticar, a murmurar de alguna manera, pero es ahí donde la iglesia necesita levantarse en el Señor para poder vencer. Por eso dice la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio. Si el apóstol estaba hablando de una manera que tenían todas las cosas en común y ayudarles a los hermanos que no tenían, que eran más pobres, tal vez monetariamente, tal vez en comida, ellos vivían así. Nosotros en este tiempo hay necesidad y se han cubierto varias necesidades en muchas ocasiones, pero no vivimos lo que ellos vivieron en el tiempo. Ellos vivieron un tiempo, nosotros tenemos una cultura diferente que ellos, pero aún así tenemos que sobrepasar todo tipo, hermano, de mal que quiera venir a nuestras vidas. Tenemos, como ya dije, necesidad. Tenemos, hermanos, en la iglesia una lucha, mirando cada uno por lo suyo propio. Me ponía a pensar y decía, Señor, ¿qué quiere decir para nosotros en nuestro tiempo mirar lo propio de uno mismo? Y cuando uno empieza a dirigirse por lo propio de uno personal, en veces el enemigo nos engaña y ya no empezamos a escuchar consejo, ni de mamá, ni de papá, ni del pastor, ni de un ministro, ni de un líder de célula. Se empieza a perder el escuchar, el pedir ayuda, el seguir adelante, y empezamos a buscar lo propio nuestro. Yo soy mayor, dice el joven, yo ya soy mayor, ya tengo los 18, ya me puedo valer por mí mismo. Las jovencitas, los varones, las Dorcas, puede entrar en una situación en la cual nos podemos empezar a sentir que ya nosotros miramos lo propio nuestro. Y cuando venimos a la iglesia, hay una situación. Queremos que Dios nos ayude y nos bendiga, pero necesitamos luchar. Y cuando venimos a guerrear a la iglesia, el pueblo del Señor no está allí. El necesitado no está allí. Los que estamos luchando el Señor, estamos gritando, gimiendo, pidiéndole al Señor para que las vidas de la iglesia sean bendecidas. Pero el apóstol nos está diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y yo vino a mi mente, en mi corazón, y dijo el Señor, entonces, ¿qué es para nosotros mirar por los demás? Mirar que el matrimonio de alguien se está destruyendo. Mirar que el hijo de alguien está batallando. Está en una situación adversa donde el enemigo se lo quiere llevar, lo quiere meter en drogas, le quiere meter pensamientos malos. El enemigo está atacando. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. Es decir, hacemos eso nuestro propio. Cuando el pastor ora, cuando los que estamos orando, Señor, libra a los jóvenes de todo este mal, libra a los de la escuela, libra a los pequeñitos que están yendo, líbralos de esto, líbralos de lo otro. Y es ahí donde necesitamos ver no solamente lo nuestro propio, sino lo de los demás. Quiere decir que la iglesia, como en el principio leímos la palabra, somos un cuerpo en Jesucristo. Y el cuerpo no puede estar dividido. Necesitamos estimarnos unos por los otros. Su necesidad es mi necesidad. Mi necesidad es su necesidad. Estas muchachas, ellas, las hermanitas, las doncellas de la iglesia, sus necesidades deben de ser también mi preocupación. ¿Por qué? Porque tiene que haber una estima.
Tiene que haber, hermanos, un sentir en el corazón de gemir, de orar y de pedir al Señor que nos ayude. Y el Señor nos está escuchando, pero se necesita la iglesia juntar. Necesita hacer usted la necesidad mía, suya. Yo hago su necesidad mía. Y juntos empezar, hermanos, a guerrear en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios ponía en mi corazón por este título que el Señor le puso a nuestro pastor en el corazón. ¿Cómo debo estimar a los demás? No es monetariamente simplemente. No es llevar comida simplemente. No es ir a visitar a alguien que le pasó algo, sino vivir, luchar, estar. Necesitamos constantemente sentirlo más y más para que Dios nos ayude a vencer. Hermanos, estamos hoy en un tiempo decadente. ¿Y sabe qué? Se ha hecho común ciertas cosas en nuestras vidas. Se ha hecho común ciertas cosas en nuestros tiempos. Se han hecho común los celulares, se han hecho común el TikTok, se ha hecho común el ver las predicaciones virtuales, se ha hecho común muchas cosas en nuestras vidas. Y eso está destruyendo a la iglesia en estos tiempos. La iglesia está que el enemigo la ha querido hacer decaer, pero no va a decaer, porque estamos en Cristo Jesús. Estamos en el Señor y vamos a poder vencer en Cristo Jesús. Pero en la prédica del Señor nos dice una vez más: levántate, hermano, ven, haz hermano, haz tuya, te pone en tu corazón la estima hacia los demás. No veas a tu hermano de una manera, no me saludó, o lo veamos mal, sino más bien necesitamos unirnos, necesitamos pedir perdón, necesitamos acercarnos para que el Señor nos ayude a vencer. Mirando, hermanos, entonces cada uno, no por lo suyo, sino por los de los demás. Hay necesidad, hay mucho, pero hoy, hermanos, necesitamos seguir haciendo la obra del Señor. Número 3. Completad mi gozo. Gálatas capítulo 4, verso 14 al 20 dice la palabra del Señor así. El apóstol, hablándole a los Gálatas, también dice de esta manera, del capítulo 4, verso 14, unos versículos, no vamos a leerlo todo, pero lo vamos a parafrasear. Dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. El verso 15 dice enseguida: entonces, ¿de dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. La iglesia estimaba al apóstol Pablo por lo que Dios había hecho, hermanos, en la vida de él, cómo el Señor se había manifestado y estaba bendiciendo a la iglesia, cómo Dios lo había usado para el beneficio de ellos. Y dice ustedes, si tanta estima tienen, ustedes hubieran sentido hasta quitarse los ojos para dármelos a mí. Esa era la estima que ellos tenían. Pero luego el verso 16 dice enseguida: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. O sea, tenían en un principio estima por él, pero después dice me he hecho su enemigo. ¿Por qué? Si les estoy diciendo la verdad. Y eso es, hermano, lo que el Señor nos pone en nuestro corazón. Hermanos, en veces parece, la palabra es tan hermosa, pero en veces el enemigo nos hace cambiarla y tener cierto tipo de indiferencia. ¿Y por qué? Porque se nos dice la verdad, pero el apóstol le está diciendo: a eso le lastima a ustedes. El verso 17 dice, la palabra dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y luego el verso 18 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. El verso 19 dice así, en esta manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjese lo que dice la palabra, dice: hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
El apóstol Pablo, hermanos, nos da a entender que su mayor satisfacción era ver a la iglesia crecer en el Señor, tener victoria en las familias, en los hijos, en los jóvenes, en los adultos, en los grandes. Él tenía la satisfacción en su vida de hacerlo. No hay mayor satisfacción de un pastor que vea a la iglesia tener bendición. No hay más satisfacción que esa, que el pastor en la dedicación que Dios le ha dado se desvele, prepare, haga, vaya, venga, y eso es la satisfacción. Y el apóstol Pablo está diciendo: sufro como dolores de parto por ustedes hasta que sean formados. Hoy, hermanos, en la iglesia, el pastor en nuestra iglesia nos da la palabra por parte de Dios y quiere que nosotros crezcamos en el Señor. Quiere que la iglesia sea bendecida por el Señor. Filipenses 12:1, el que estábamos leyendo, pero ahora el verso 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el apóstol, esto hay que hacer. Si hay alguna misericordia, si hay, hermanos, algún consuelo, si hay una comunión del Espíritu, hay una comunión en el Espíritu en la iglesia. En este día, ¿cuántos sienten, hermanos, la comunión del Espíritu? ¿Cuántos sienten un afecto entrañable de los hermanos? Lo sentimos. ¿Cuántos sentimos un aprecio de nuestro pastor? Lo sentimos porque el Señor nos está hablando, nos está diciendo. El apóstol dice: si hay algo en la iglesia, porque lo hay, lo tenemos. Entonces el apóstol dice: completad mi gozo, en el verso 3, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completar mi gozo. Está diciendo el apóstol: el Señor me usó para que sus vidas fueran bendecidas, y yo los quiero ver que ustedes terminen la carrera. Yo los quiero ver que ustedes triunfen en la vida. Ese es el llamado del pastor. Ese es el llamado que Dios pone en una iglesia, a rescatar las almas, a que la iglesia se levante y siga adelante. Por eso, hermanos, hoy el tema es muy importante: ¿cómo debo de estimar a los demás? ¿Cómo debemos de estimarnos unos a otros para que podamos nosotros tener bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo? Así que hoy, hermanos, necesitamos pedir al Señor que nos ayude. Para ir concluyendo el mensaje de la palabra, unánimes en un mismo parecer. Y unánime quiere decir en un mismo acuerdo en la iglesia. Unánimes en una misma cosa, en una comunión, quiere decir que estemos de acuerdo en una sola cosa. Y esto es la palabra, el evangelio de Jesucristo que nos ha dado. Todos debemos estar en una unanimidad. Tenemos que estar en un mismo sentir. Y el mismo sentir es que todos tengamos, hermano, a Cristo, seguir la enseñanza, amarnos unos a otros. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Necesitamos estar unánimes. Necesitamos tener un mismo parecer. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Dice la palabra algo muy importante. La iglesia estaba unánime y la iglesia tenía un mismo parecer y tenían todas las cosas en común. La palabra común es algo que lo hacen constantemente. Es algo que se hace una vida en Cristo. Una vida que se hace de continuo, un estilo de vida es lo que quiere decir, hermanos, estar en comunión, en unanimidad. Es estar, hermanos, en esa misma posición, estar todo el tiempo en Jesucristo. Hechos 2, 42 al 47 dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos hacían esto todo el tiempo como un estilo de vida. Y yo me pongo a pensar y imaginar en mi corazón, cuando ellos llegaban allí, ellos ya tenían una vida, un estilo de vida que Dios les había enseñado. Ellos tenían la doctrina. Ellos, si había una diferencia, se perdonaban unos a otros, partían el pan. Ellos tenían el lavatorio de pies también. Ellos hacían todo esto en sus vidas.
Ellos de continuo vivían la vida en el Señor Jesucristo. Dice que comían el pan juntos, dice que oraban todos juntos, unánimes. Ese era el estilo de vida que Dios les había enseñado. La doctrina ya estaba en ellos constantemente en la oración, hermanos, y en la súplica y en el ruego. Yo me recuerdo hace años cuando empezamos nosotros en la iglesia, que Dios nos llamó. Lo que dice el pastor es una realidad. Llegábamos a la casa del pastor, la casa de la hermana Marina, y nos poníamos a orar, y nos poníamos a tocar, a cantar alabanzas en el Señor, y sucedían cosas poderosas en el Señor, por causa de la oración, por causa de la comunión, por causa, hermano, del estilo de vida que Dios nos enseñó. Sucedían cosas, sucedían milagros, hermano, que hasta el día de hoy queda marcado los milagros que el Señor hizo y siguió haciendo durante cierto tiempo en nuestra vida. Quiere decir, hermano, que esa comunión, ese mismo sentir nos llevó a ese estado de bendición en el Señor Jesucristo. Ese estilo, esa manera de apreciarse unos a otros. Teníamos una comunión. Rompíamos paradigmas, hacíamos lo que era necesario hacer porque Dios ponía eso en nuestros corazones. Dios revelaba, hermano, cosas. Dios hacía cosas maravillosas. No que Dios no las haga ahora. Sí, el Señor las sigue haciendo, pero el Señor nos está diciendo algo. Él quiere desatar, Él quiere bendecir, pero hay algo que necesitamos hacer en nuestras vidas. Necesitamos dejar cosas, necesitamos estimar, hermano, a unos a otros, estimar nuestra propia vida, estimar al pastor, estimar a Dios, estimar, hermano, toda nuestra vida para que Dios haga algo poderoso de lo que nosotros estamos necesitados. Ellos tenían esto en común, ellos lo tenían, ellos no batallaban, a tales horas ellos ya estaban ahí. A tales horas ellos llegaban, comían. A tales horas, hermanos, ellos ya estaban, ellos en su mente, en su corazón, ese estilo de vida en sus vidas. Y en veces nosotros batallamos, en veces yo batallo, créame. En veces ando corriendo, quemando llanta, porque ya se me hace tarde. En veces, hermano, en las mañanas voy con los ojitos ahí. De por sí no tengo ojos, pero voy con los ojos ahí luchando con mis dientes y digo que no me duerma, Señor. Pero es porque hay un grado en nuestras vidas, así como usted, de buscar a Dios, porque tiene, hermanos, eso en su corazón del Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra entonces en el verso 43, entonces dice la palabra, y sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vino, dice entonces, un temor a la gente y entonces el Señor hacía señales y hacía maravillas por los apóstoles. El verso 44 dice enseguida, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos tenían todas las cosas en común. Y luego dice el 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. El verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es lo que hace, hermanos, el estimarse unos a otros. Esto es lo que hace el Señor en una iglesia que lucha, que busca, que está. El Señor hace cosas grandes. El Señor rescata a los que necesitan ser rescatados porque viene un temor. El Señor hace cosas que nosotros no nos imaginamos que Él hace. Pero nosotros debemos de cambiar entonces nuestra manera de pensar y luchar en el Señor Jesucristo. Creo que ha venido algo común, diferente. Creo que corremos en veces en otra dirección, no todos, hermano, pero el enemigo nos quiere correr por otro lado, buscar por otro lado, oír de otra manera que no sea de Dios. Pero Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, estimémonos unos a los demás, unos a otros. Se podrá poner de pie, hermano, en esta hora. Y por medio de esta predicación que el Señor, como digo una vez más, puso en el corazón del siervo, ¿cómo debemos estimar a los demás? Debemos amarnos unos a otros. Debemos quitar diferencias. Debemos nosotros mirarnos, hermano, de una manera diferente.
le confieso, cuando estamos en la silla, cuando yo me siento, cuando predican los ministros, me gozo y aplaudo y digo y grito y digo, Señor, amén, Señor. Y cuando usted hace eso, hermano, el Señor empieza a bendecir su vida, empieza a derramar bendición, empieza el Señor a llenar nuestros corazones, pero necesitamos desatar nuestra boca y empezar a decir, empezar a alabar al Señor, empezar a decir al Señor, no ver algo más, no pues el hermano anda así, la hermana así, pues allá que se los lleve la trampa, no, debemos de decir, Señor, ayúdalo, pero necesitamos, hermano, unirnos en el Señor. Somos un solo cuerpo, somos un solo miembro en el Señor. Mire a su alrededor y mire a su hermano, mire a su hermana, mire, hermanos, mire a cada uno de ustedes, mire a los jóvenes, y que en este momento a usted le cause, hermano, esa sensación, ese sentimiento cuando usted lo mire y lo considere como si fuera su hijo, como si fuera su hija. Considérelo como si fuera parte de su familia. Somos parte de su familia. El Señor dijo y dice que hizo a todo el mundo de una sola sangre. Todos somos del Señor. El Señor nos hizo desde un principio, pero ahora somos hijos del Señor. Ahora somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. Si en esta predicación, hermano, el Señor nos habló, si hay algo que quitar, si hay algo que cambiar, necesitamos hacerlo. Pensemos, meditemos. Mi hijo está batallando. Yo quiero ver a mi hijo, que el Señor toque su corazón. Yo quiero ver a mi hijo llorar. Yo quiero ver a mi hija ser tocada por el Espíritu Santo. Yo quiero que mi hijo se bautice. Yo quiero que mi esposo, el Señor, le toque su corazón a que se arrepienta y se bautice. Entonces necesitamos cambiar algo en nuestras vidas. Usted ya lo está haciendo, gloria a Dios, sígalo haciendo. Pero se necesita a todo el cuerpo. No podemos decir solamente la mano, solamente el líder. Todos necesitamos venir al Señor para que Dios nos ayude. ¿Cuántos están cansados, hermanos, de muchas cosas? ¿Cuántos en verdad están cansados de muchas cosas que parece ser que no tienen una solución? ¿Cuántos están cansados de que el enemigo les esté todo el tiempo ahí, queriendo ahí, hermano, lastimar y querernos hacer como que? ¿Cuántos estamos cansados? ¿Cuántos podemos decir en este tiempo, Señor, me voy a unir porque yo necesito de ti? Porque yo necesito que mi hermano, mi hermana me ayude a orar. ¿Cuántos podrán hoy en este día decir, Señor, yo necesito unirme? Es cierto lo que el pastor dice. Yo me puse a pensar, el otro día miraba un programa de los animales que salen, y hay una manada de perros, hermano, que no son ni jainas ni llenas, pero son unos perritos. Y este bonche de perritos, montón de perros, siempre andan buscando qué atacar y qué comer. Y en esta ocasión se aventaron contra la manada de búfalos, unos tremendos búfalos. Y los búfalos no son tan fáciles de dejarse atacar, pero estos hicieron correr a la manada, y apartaron al más tiernito de los búfalos. Y cuando lo apartan, toda la manada corrió. Hubo un polvadero que los búfalos ni supieron dónde andaban, pero ellos separaron al búfalo chiquito, para luego toda la manada de estos perros salvajes se lo comieron, lo devoraron, hermanos. Eso es lo que hace el enemigo, nos quiere dividir. Cualquier cosa, cualquier disensión, cualquier cosa tan mínima que levante como una polvadera y nos ciegue en nuestros ojos espirituales, nos va a robar a nuestros hijos, nos va a robar a nuestra esposa. Pero que el Señor lo reprenda en esta hora. Que el Señor lo reprenda, porque aquí hay una iglesia que cree en el Señor. Hay una iglesia que hoy le va a decir al Señor, no solo hoy, pero ayer, antier, hoy, mañana y todos los días le va a decir al Señor, Señor, yo voy a vencer, yo voy a luchar por ello. ¿Cuántos están listos, hermano? ¿Cuántos están decididos a entregar más allá de sus vidas
para que el Señor nos ayude a la iglesia. Usted es importante, hermano. Su oración es importante aquí en la iglesia. Su comunión con la iglesia es importante. Su obediencia es importante en la iglesia. Su manera de obedecer, su manera de escuchar es importante para la iglesia. No hay ni uno aquí que podamos, hermanos, zafarnos y decir, no, eso no es para mí. Todos, porque somos de Cristo Jesús, ya bautizados. Todos, hermanos, somos un cuerpo en el Señor. ¿Por qué no corre al altar, hermano, y viene al Señor? Si usted en su corazón le nace venir y decirle al Señor, Señor, estos mensajes que Señor les has dado, Señor, a tu hijo, necesito enseñarme a hacer algo. Necesito hacer algo, Señor, en mi vida. Chico, grande, los años que usted tenga, hermano, necesitamos hacer algo. Dígale al Señor en esta hora. Dígale al Señor en este momento: Padre, vengo delante de ti.